transmitiendo en vivo. Entonces, ¿me estás viendo todo? Bueno, fantástico. Les doy la bienvenida. Espero que sea una reunión fructífera, que todo esté en orden. Estamos utilizando las redes y esta comunicación fantástica para estar juntos nuevamente. Inicio con los agradecimientos. Primero al grupo de profesores e investigadores de la Universidad Notarial Argentina, que han insistido en que realice esta actividad. Les quiero agradecer profundamente a Karina Salierno y a Javier Moreira, que están haciendo una apoyatura con una conexión entre ellos por medio de Zoom, y que van a ir anotando todas las preguntas que ustedes hagan a lo largo de esta charla, porque ya les anuncio que todas las preguntas que tengan las vamos a contestar en el día de mañana, en el mismo horario, para poder hoy avanzar en diferentes puntos que me interesan plantear. Esta es una charla, una conversación, un planteamiento de circunstancias que han sobrevenido a partir de esta pandemia, y en consecuencia hay muchos interrogantes. Por eso, a los efectos de hacer un orden con esta explicación, vamos a permitir que ustedes realicen todas las preguntas que deseen. Se va a tomar nota de ellas. Esta tarde se va a trabajar sobre la selección, y mañana entonces, en este mismo horario, si Dios quiere, estaremos nuevamente vinculados a través de este medio para que podamos generar algún criterio a este respecto. También quiero agradecer a Camilo Vera, que es quien apoya toda mi actividad en las redes, que ya estuvo acompañándome el año pasado, en el 2019, cuando trabajábamos en la campaña electoral de la presidencia de la Unión Internacional, así que también está trabajando muy bien y, por qué no decirlo, enseñándome a actuar y a participar de las redes y estar junto a ustedes. Así que a los jóvenes que creen en este proyecto y que se están formando y que van a ser seguramente en el futuro quienes tomen la torcha, como yo siempre digo, de esta actividad que es la docencia, que es tan hermosa en este ir y venir de aprender y enseñar, y que los dos, el alumno y el profesor, interactúan en forma absolutamente constante. Les comento que la charla de hoy tendrá una extensión aproximadamente de 40 a 45 minutos. Pienso abordar 4 ámbitos diferentes, todos vinculados, obvio, porque es muchísima la información que tenemos y que hay que ordenarla de alguna manera. Voy a plantear 4 ámbitos de reflexiones. El primero es una actividad internacional. ¿Qué está pasando en este momento con la actividad del notariado y el ejercicio de la función pública notarial en el mundo? Tomando únicamente para esta charla y esta actividad introductoria el área de Europa, con países como Francia, España e Italia. Y en el ámbito de América vamos a abordar la experiencia de México, la experiencia de Quebec, por supuesto que la experiencia de Ecuador, y finalmente, luego de pasar por este paneo de lo que está sucediendo en el ejercicio del notariado en esos países, vamos a abordar la situación en la República Argentina. Luego de esto vamos a analizar cómo llegar a levantar o a aligerar esta situación de aislamiento a través de las decisiones del gobierno nacional. Y por último, las novedades que hay sobre los medios tecnológicos con respecto al ejercicio funcional,
cuáles son los aspectos de futuro, cuáles son los riesgos, cuáles son los aciertos, cuáles son los interrogantes, y en consecuencia estos serán los 4 puntos que vamos a abordar o tratar de abordar en este rato. Les cuento que desde la actividad de la Unión Internacional del Notariado nos estamos preocupando muchísimo por qué sucede con el ejercicio funcional durante el aislamiento. Los ejemplos puntuales que hemos analizado fueron, como les comenté, tanto el sistema italiano, el sistema francés y el sistema español. Por supuesto que esta conversación sobre temas notariales no es ajena al desastre que está viviendo la humanidad, que por supuesto yo descuento que todas las apreciaciones que estamos haciendo al respecto no son ni siquiera suficientes para describir la enorme congoja, la tristeza que genera que constantemente estemos perdiendo vidas humanas y que desgraciadamente muchas familias día a día pierden a sus seres queridos. Pero dentro de este desastre de este año 2020, la vida continúa. Entendemos que de todas las situaciones de gran angustia y de gran tristeza y de malas noticias, también hay que sacar cosas positivas, sin que esto signifique que somos poco humanos en considerar que nos preocupamos de temas jurídicos o notariales en un ámbito de tanta preocupación por la sanidad de nuestra humanidad, y esto lo quiero dejar bien planteado. Mi enorme solidaridad, tanto para quienes integran otras naciones como para nuestro propio país, indudablemente, y esta charla y este abordaje de los temas jurídicos, por supuesto que están y se dan dentro del ámbito que significa la salud pública, también el enorme golpe y consecuencias económicas que esto trae, pero sabemos categóricamente, como lo ha dicho las máximas autoridades de nuestro país, que tenemos que atender primero a la salud pública. Nada es más importante que la salud. Y todas las respuestas que vayamos dando a través de esta charla, quiero que las pensemos desde esa premisa fundamental. Ninguna actividad o solución que pueda proponer, solamente sugerida, va a estar ajena a tener los principios fundamentales y los valores fundamentales de lo que significa la salud. Y cada uno de nosotros sabe cuál es la entidad de esta expresión. Por lo cual, solamente ahora vamos a hacer análisis de las legislaciones, de las realidades de otros países, porque también es importante que se repliquen en nuestro país. ¿Qué más decirles? Que a partir del análisis de las legislaciones de España, de Francia y de Italia, con la enorme consecuencia que están sufriendo en el nivel de su salud pública, no obstante, el ejercicio del notariado se considera esencial. Y las escribanías, bajo pautas de conducta absolutamente moderadas y absolutamente reguladas, están atendiendo los requerimientos que se necesitan en la comunidad. Obviamente que los parámetros en los cuales se mueve la actividad notarial en estos países, 3 países que solo tomé, estos 3 países europeos, no solamente por ser cercanos a nuestra idiosincrasia, sino porque hemos podido interactuar con los máximos responsables de estos notariados y en consecuencia cambiar algunas ideas y que me contaran en primera persona lo que estaba sucediendo. Todas estas notarías están funcionando. Por supuesto que funcionan con las limitaciones extremas de lo que significa cuidar las pautas de la salubridad, trabajan con menos personal, trabajan con requerimientos que no pueden ser postergados y en consecuencia tienen un sistema de turnos y un sistema de asesoramiento previo por todos los medios telemáticos. Esto significa que se reciben los asesoramientos o los requerimientos y luego los asesoramientos pertinentes. Estos se reciben por vías de correos electrónicos, de WhatsApp, de redes o caso contrario con teleconferencias. A partir de allí se analiza el requerimiento,
el notario lo califica y si está dentro de las pautas de la necesidad de la urgencia o de la excepcionalidad, lo que se hace es atender ese requerimiento, conservando entonces la posibilidad de que los requirentes se trasladen a las notarías y que de esta manera generen el acto notarial con el cuidado pertinente de todos los medios para evitar el contagio y que el virus siga propagándose por este medio. En consecuencia, tanto en los 3 países donde esta conducta se ha mantenido, por supuesto que los requerimientos son muchos menores a través de que la economía tiene enormes recesos porque las propias normas del aislamiento así lo provocan. Pero no obstante esto, quien necesita un notariado y un notario que lo apoye en el ejercicio de sus necesidades y en la consolidación de sus derechos, encuentra un notariado activo. Encuentra a un notariado activo, pero activo porque la ley se lo permite, porque la ley lo ha considerado, aún en este método o en este periodo de emergencia, como un servicio esencial, y quiero remarcar esto. Si dejamos la experiencia europea, que luego voy a retomar por las nuevas tecnologías y alguna regulación de excepción que se ha previsto en Francia y que voy a abordar en la última parte de esta expresión, dejando entonces Europa y yendo a América, voy a tomar 3 ejemplos también, nada más que 3, porque en este caso es importante que reconozcamos las diferencias que existen en nuestros países con respecto a la visión que tienen nuestros gobernantes con respecto a las medidas que deben asumir o tomar para preservar la salud pública. Como conocemos que hay algunos gobiernos que no han tomado las medidas de manera preventiva y rápida frente a los primeros casos y que desgraciadamente la pandemia se extendió y a partir de eso hoy tienen una enorme cantidad de contagiados. El caso que comparamos es que el ejercicio del notariado, por ejemplo, en Ecuador, que entiendo yo es uno de los países que está sufriendo un impacto tremendo en lo que es la salud pública y que definitivamente está el colapso del sistema sanitario y del contagio de la población, que en consecuencia la actividad notarial no es que esté prohibida, sino que la verdad la catástrofe o las consecuencias de esta enfermedad hacen que los requerimientos prácticamente no existan. Además, Ecuador está con una situación de toque de queda, que es una medida constitucional, una de las más extremas que puede tomar un país frente a un desastre como el que está viviendo en este caso Ecuador, y en consecuencia nuestra solidaridad y nuestro entendimiento de que una sociedad con un toque de queda a partir de las 14 horas, de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, este toque de queda prácticamente hace nulo toda actividad que tenga a mano un notario o que pueda realizar un notario. A partir de esta experiencia ecuatoriana vamos a la experiencia de México. Creo que México es uno de los ejemplos a seguir en el tema notarial, ¿Por qué lo digo? Porque ustedes saben que México tiene 32 realidades, porque son 32 estados. Los 32 estados reconocen leyes notariales y código civil, además, que está por cada uno de los estados. No me voy a detener en esta realidad, pero tomamos el ejemplo de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México aún su constitución, fíjense esto qué importante, está garantizando el servicio notarial como un servicio constitucionalmente garantizado. Y además está también garantizando el acceso a los registros para la publicidad de los derechos ya así consolidados a través del notariado. Y en consecuencia lo que se ha hecho es suspender la actividad de las notarías desde el 1 de abril al 30 de abril. Pero fíjense qué curioso, se suspende la actividad de las notarías, pero no obstante esto, el colegio notarial que nuclea todas las notarías de esa demarcación territorial
lo que ha generado es un sistema de atención en esas escribanías, con todas las normas que les estoy determinando, conjuntamente con prever o evitar el contagio no solamente del notario, como lo dice en la propia norma, sino también de sus empleados y de los requirentes que accedan a la notaría. No obstante eso, frente a situaciones de urgencia, se presta el servicio. Se presta el servicio también con previas citas, con asesoramiento, con medios telemáticos en la parte previa, y luego se permite al ciudadano trasladarse hasta la notaría para realizar el acto notarial con inmediación. Y alguna pauta muy interesante que creo que la vamos a poder replicar si definitivamente tuviésemos una u otra solución para la salida de este aislamiento. Entonces, por último, quiero comentar a Quebec. Quebec, en la provincia de Quebec, en Canadá, es miembro de la Unión y ha normatizado la semana pasada una metodología por medios informáticos para poder generar reuniones, o sea, las audiencias notariales, lo que nosotros llamamos la audiencia notarial de la autorización, otorgamiento y autorización de una escritura pública. Esa audiencia notarial se puede realizar por videoconferencia. Entonces esto es lo que voy a abordar una vez que ya pasemos a nuestro último punto. Por eso es muy disímil, y para cerrar esta primera parte, es muy disímil la regulación que existe en todos los países, es disímil la realidad de los países, dado el avance mayor o menor de esta pandemia. Pero lo que quiero destacar, que todos los notariados de tipo latino y en todos estos países que hemos analizado y muchos otros, el servicio notarial, y esta es la primera conclusión que quiero dejar puntualmente establecida, porque así lo siento y así considero que debe ser, el servicio notarial, nuestras autoridades públicas que tienen la posibilidad de legislar, tienen que apreciar que el servicio notarial es un servicio necesario para cualquier comunidad organizada jurídicamente, y en consecuencia debe ser considerado un servicio esencial. Con las limitaciones en la prestación de ese servicio esencial, como se viene haciendo en otros servicios esenciales, pero que nosotros, con los cuidados pertinentes y la legislación conveniente, podemos brindar ese servicio notarial frente al requerimiento, porque es necesario que la ciudadanía cuente con este servicio notarial a la mano. Así que esta es la conclusión de la primera parte de esta charla. Vamos entonces al segundo punto, que es la legislación en nuestro país. No voy a abordarla puntualmente porque solo les comento. Si ustedes ingresan en Infoleg, para los que son argentinos, profesionales de la República Argentina, saben categóricamente lo que es el sitio web de Infoleg, que es un sitio oficial de nuestro país que tiene toda la legislación pertinente que rige en la Argentina y debidamente actualizada, y que esa información es la que vale frente a la interpretación de la ley. Lo importante para quienes no son de la República Argentina y puedan ingresar vía web, solamente ponen www.infoleg.gov.ar y ahí van a encontrar toda la legislación interesante. Hoy esta página tiene hacia la derecha, mirando de frente, lo que son las normas de la emergencia sanitaria. En este caso, en el marco de una ley previa de fines del año pasado, que declaró la emergencia en determinados rubros de la realidad de la Argentina. Esto es la emergencia económica, sanitaria, educativa, etc. Pero luego sobrevinieron los DNU. ¿Qué son los DNU? Son decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia fueron creados en la modificación legislativa, la modificación constitucional de 1994, la última modificación constitucional. Y estos DNU, que son los decretos de necesidad y urgencia, deben ser y pueden ser obviamente utilizados
por el presidente del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, obviamente también que tiene que llevar la firma de todos los ministros y que posteriormente, cuidado con esto, que es muy interesante y muy importante, posteriormente estos DNU tienen que pasar por una revisión legislativa del Congreso. No obstante esto, la ley que regula, después de muchos años que ha regulado la confirmación de esta vigencia y esta validez de los DNU, claramente estableció la propia legislación con una modificación posterior que el DNU que no sea observado por la legislatura o por el Congreso Nacional van a tener su total vigencia. No quiero adentrarme demasiado en este punto, pero les quiero recomendar que en la página de la Universidad Notarial Argentina existe en este momento ya una oferta gratuita para todos ustedes, que es unas charlas que dictó el magíster Mariano Esper con respecto al coronavirus en los contratos y en la parte de obligaciones, en los negocios. Yo les recomiendo que vean, son unas clases en las cuales yo también participé. Y lo muy interesante, que tiene que ver con lo que les estoy planteando, es el análisis que hace muy bien Mariano, que por cuestiones de tiempo yo acá no repito, porque lo tienen en la página de la Universidad Notarial para poder verlo, es el valor constitucional de esto, o sea, la jerarquía constitucional, la parte constitucional, la administrativa, los DNU, la legislación o la validación o la confirmación posterior, la vigencia y validez de los DNU, el orden público que marcan estas normas frente a situaciones sanitarias muy extremas, y en consecuencia esta es nuestra estructura normativa. Si se fijan dentro de esta página de Infoleg, ustedes van a encontrar una enumeración exactamente de 47 páginas de legislación, porque hay una cascada de normativas que no solamente vienen de los DNU a nivel nacional, de la mano del presidente, sino que también tienen las regulaciones que efectúan las áreas pertinentes en cada una de sus competencias. En tanto entonces vamos a encontrar que hay una enorme cantidad de normas de jerarquía inferior, que son las que están marcando la circulación de las personas, lo que significa el aislamiento, que es preventivo y obligatorio, y en consecuencia, solo para marcarles entonces que para plantear alguna respuesta jurídica por el ejercicio de la función pública notarial, lo primero que tenemos que partir es de la ley que de fines del año pasado, que ha hecho el aislamiento, lo que declaró la emergencia en primer término, luego los DNU 260 del 2020 y 297 del 2020 como los principales en la declaración del aislamiento de toda la población argentina, un aislamiento que, como les dije, es preventivo y obligatorio. Y hay algunas excepciones que marca hacia el aislamiento de todos los ciudadanos. Y dentro de las excepciones se marcan todos aquellos elementos que son esenciales para el cumplimiento de los fines de la vida organizada en sociedad. Por supuesto que no cabe ninguna duda que dentro de esos ámbitos que son de excepción, encontramos todo lo que significa la seguridad pública, la sanidad y algunos rubros que se fueron determinando ya desde el primer momento como actividades que no podían suspenderse y que continuaron obviamente prestándose, sobre todo con las normas, vuelvo a insistir en esto, con las normas de prevención de lo que puede ser un contagio masivo. Pero en esa normativa, el ejercicio del notariado no aparece como un ejercicio de una función esencial dentro de la República. A consecuencia de esto, los notarios de todo el país estamos alcanzados por la norma del aislamiento. Así lo dijo y lo hizo saber claramente el Consejo Federal del Notariado Argentino por comunicaciones oportunas. Así bajó estas sugerencias a los colegios notariales de todo el país y obviamente nuestras notarías, a partir de esta declaración del 20 de marzo, nuestras notarías
quedaron cerradas, pero quedaron cerradas por esta cuestión del aislamiento de los ciudadanos, de todos nosotros, porque además de notarios somos habitantes y ciudadanos de nuestro país. En consecuencia, lo único que pasa, que nos pasa como notarios, es que estamos alcanzados en principio, por el aislamiento. Ahora bien, existen algunas excepciones, más allá de las referidas como aquellos servicios esenciales. Y entonces nos encontramos con el artículo 6 del decreto 297 del 2020. Ese artículo 6 dice que el aislamiento puede no alcanzar a personas que tengan que abastecer alguna situación de fuerza mayor. Aquí entonces empezamos a interpretar esto que significa la intervención en situaciones de fuerza mayor. Entonces, planteando esta base fáctica, primero, que estamos alcanzados por el aislamiento, segundo, que no somos o no estuvimos enumerados dentro de las funciones esenciales del Estado. Y tercero, que vamos a encontrar la posibilidad, y encontramos la posibilidad de actuar frente a una interpretación que efectuamos los entes académicos y los brazos académicos del Consejo Federal del Notariado Argentino, que es tanto la Universidad Notarial Argentina como la Academia Nacional del Notariado, a cargo de nuestro queridísimo amigo el doctor Orelle. Realmente los juristas, los que generamos opinión en nuestro país, estamos todos contestes que frente a una circunstancia de fuerza mayor, de urgencia, de necesidad de impostergable de realizar o celebrar, tanto sea un acto jurídico, un negocio jurídico, como una comprobación de hechos, el notario sí puede actuar. Obviamente que el marco que tiene que respetar el notario en este ejercicio de su función notarial en el ámbito de un requerimiento de urgencia tiene que ser claramente enmarcado en lo que los DNU han establecido y con todas las normas que continúan en estas expresiones de los límites de nuestro accionar como ciudadanos y como personas que en principio tenemos este aislamiento, pero que sin violar el aislamiento para llegar a la comisión de un delito penal, sí estaríamos alcanzados por la permisión de poder actuar. Esta actuación se ha delineado en negocios jurídicos de urgencia, como así también en comprobaciones. Esto ha sido también comunicado por el Consejo Federal del Notariado Argentino en un dictamen y en una enumeración de actos posibles de celebrarse, pero lo que hay es algunas variantes de pensar cómo tenemos que accionar en este sentido. Hay una última regulación que tiene que ver con, que empezó a regir hoy, definitivamente hoy, que es el certificado de habilitación nacional de circulación. Yo les pido que lean la normativa al respecto. Esto tiene que ver con una resolución 8 del 2020 del Ministerio del Interior. No se fijen nada más que en las normativas inferiores. Esto tiene una razón de ser en la resolución 8 del 2020 del Ministerio del Interior. Es el Ministerio del Interior el que ha determinado la existencia de este certificado único de circulación nacional. Pero ustedes saben, aunque parezca mentira, que tampoco nos abarca esta resolución 8, sino que abarca a todos los que sí pueden circular y a las normas, que ya son 3 normas las que el gabinete, quien preside el gabinete de ministros, puede y tiene la competencia material para determinar las profesiones o los ejercicios que queden exentos del aislamiento. Así entonces, nosotros no estamos alcanzados puntualmente como notarios, ni estamos enunciados en esa normativa, pero lo interesante es que esa normativa del artículo 2 de esa resolución 8 marca claramente la posibilidad de actuar, la posibilidad de circular, no de actuar notarialmente, de circular en los supuestos de la atención de cuestiones de fuerza mayor, de urgencia, etcétera. Y a partir de esto, nosotros interpretamos con absoluta claridad que frente a un requerimiento de estas condiciones
el notario podrá actuar sin necesidad de contar con la certificación de habilitación de circulación nacional. Pero sí tiene que justificar ante la autoridad de aplicación que puede detenerlo en el tránsito y para que le explique a quien está vigilando el cumplimiento del aislamiento por qué está transitando. Es fundamental que entendamos, allí la norma dice que habría que justificar fehacientemente la razón de nuestra circulación. Creemos y estamos convencidos de esto, que nuestro carnet profesional como notarios y además la sugerencia que ha enviado el Consejo Federal del Notariado Argentino a los colegios, que es la emisión de un certificado, dice de validez, yo disiento, es de vigencia, una certificación de vigencia del ejercicio funcional de un notario en particular frente a su matriculación y su colegiación, y que el colegio notarial podrá claramente expedir esta certificación para que el notario pueda justificar ante la autoridad de aplicación o de vigilancia o las fuerzas de seguridad que tiene la posibilidad de circular, siendo que ha sido requerido para resolver un tema de comprobación notarial o un negocio jurídico en particular que tenga que realizarse bajo estos parámetros. Así entonces hay un rol de nuestros colegios de escribanos, hay un rol con respecto a esto, que es las consultas que ya han derivado hacia con la academia, vinculada con el Colegio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto a la posibilidad de que el colegio provea los insumos a los notarios colegiados, como también yo insisto en el tema de las legalizaciones, porque en un periodo en el cual la persona humana tiene la prohibición de circular, tenemos que estar muy convencidos que lo que debe circular es el documento, y mucho más el documento notarial en soporte papel. En tanto entonces, internamente en nuestro país, que el correo sea un concepto esencial, una actividad esencial que ha seguido funcionando desde el inicio, y que puede proveer la posibilidad de la transmisión ya, o por lo menos el envío y recepción de documentos notariales, la legalización debería preverse turnos pertinentes de legalización. No obstante esto, siempre vuelvo a insistir dentro de turnos, de normas de excepción, de aislamiento, para evitar el aislamiento personal, obviamente, para evitar claramente esta situación de posible contagio. Lo último, para cerrar esta segunda parte o primera de la legislación argentina, es entender que cuando el notario está actuando en esta forma absolutamente excepcional, debe contar con una declaración, por lo menos de los requirentes, que es muy importante, la imagino muy cercana a la minuta insistida. En esto estamos trabajando con Sonia Lukasiewicz en un dictamen con respecto a una declaración que creo necesario que las partes requirentes efectúen en el momento de atender su requerimiento, sencillamente porque nosotros vamos a estar actuando dentro de un marco de emergencia. Y como estamos actuando dentro de un marco de emergencia que puede durar hasta el 12 de abril o que tarde o temprano hay rumores de que pueda durar mucho más, ciertamente con el paso del tiempo y con la posibilidad de querer alguien tachar aquel acto que se celebró bajo estos parámetros porque entienden que hay una calificación disvaliosa del acto que luego voy a abordar y que no es tal, pero que en definitiva creo que generar este protocolo de actuación juntamente con el requerimiento de excepción y la aceptación del requerimiento de excepción es fundamental. Así que también cuando no lo estamos emitiendo antes de este fin de semana, porque depende ese protocolo de qué pase con el mensaje presidencial a partir del 12 de abril corriente, el próximo domingo. Y bueno, entonces esto me da pie a que les comente mi tercer punto de esta exposición, que tiene que ver con
pensar cómo vamos a salir de este aislamiento. ¿Cómo vamos a salir de este aislamiento? Nos pueden pasar dos cosas. Primero, que a partir del domingo que viene, las cosas sigan igual que hasta ahora. Esto quiere decir y significa que el Poder Ejecutivo y el jefe de gabinete no entiendan que el notariado es un ejercicio de una función pública esencial en la República Argentina, como lo es en todos los países debidamente reconocida esta función y este ejercicio funcional. En consecuencia, podemos estar igual que hasta ahora. Y esto va a implicar que definitivamente tengamos que actuar o atender requerimientos que ya vamos a calificar con un poco más de certeza con respecto a este ejercicio de urgencia impostergable, que vamos a tener que contar con el apoyo de nuestros colegios notariales, que vamos a tener que actuar con conductas que sean homogéneas entre todos nosotros. Y la otra posibilidad es que sí, ciertamente, el Estado Nacional y la Jefatura de Gabinete determinen que el ejercicio de la función notarial puede ser prestado. Si este ejercicio puede ser prestado, indudablemente que lo será dentro de las pautas de lo que significa la protección de nosotros mismos, por una cuestión egoísta en primer término, y de nuestros requirentes. En tanto entonces, lo que yo propongo para que esta apertura sea posible, ojalá las autoridades de nuestro país escuchen, la apertura que sea posible, y en consecuencia tomar el proyecto, no el proyecto, sino la normativa mexicana. La normativa mexicana es muy buena. ¿Por qué? Porque ciertamente ha habido entre las autoridades nacionales y el colegio notarial, en este caso estamos hablando solo del Estado de México, ¿no? Entonces lo que sucede, la ciudad, mejor dicho, la Ciudad de México, como si fuera nuestra ciudad autónoma. En esta Ciudad de México se ha llegado a un acuerdo, y el acuerdo es prestar el ejercicio de la función notarial bajo turnos, algo similar a lo que está haciendo ahora el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma, que ha convocado a la inscripción en el listado de notarios, de escribanos públicos que quieran prestar el servicio notarial durante la emergencia, y por supuesto se anoten en una lista de voluntarios para el ejercicio de los turnos. Por supuesto que habrá notarios que deciden anotarse y que consideran que están habilitados para el ejercicio de la función, porque no pertenecen a una franja de riesgo, porque no tienen más de 65 años de edad, porque no tienen ninguna enfermedad base, pero además por algo muy esencial, y que yo también lo expresé en un primer dictamen de la academia, que es analizar qué pasa con aquel notario que puede no querer prestar el ministerio, aún en la excepción que sí le estamos diciendo: a ver, notario, si usted está requerido o es requerido en un concepto de excepción que nosotros sostenemos que usted puede autorizar ese documento notarial. La pregunta es, ¿puede negarse a la prestación del servicio notarial? Claro que sí. Y por una causal absolutamente subjetiva, que es su condición personal de no ponerse en riesgo, o de considerar que tiene un suficiente sentimiento de miedo hacia el contagio que no le está posibilitando la prestación del ministerio. Entonces, la norma mexicana lo dice claramente. A ver, van a existir turnos, va a haber limitaciones, hay suspensión de los horarios que están las notarías obligadas a estar abiertas, pero también está aquel que voluntariamente no quiere prestar el servicio, solo tiene que informarlo. Y también está aquel que, siendo de la franja de riesgo y que no tiene obligación de prestar al ministerio y quiere hacerlo voluntariamente, puede hacerlo. Entonces allí la comunicación de los notarios con sus colegios notariales y con las listas pertinentes de aquellos que sí van a atender los requerimientos en las cuestiones de emergencia y por los turnos pertinentes, y tener una actividad proactiva con la comunidad y estar protegidos por nuestros colegios notariales, protegidos, acompañados, no acosados pensando que nosotros estamos actuando dentro de un ámbito delictual. Porque en la República Argentina
también tenemos, a partir del decreto del DNU 260, una cuestión muy grave, cuál es la determinación de que nuestra actividad contraria al aislamiento es un delito penal. Y en consecuencia tenemos que recordar el artículo 202, 203, 211, 239 de nuestro Código Penal, y no me da el tiempo en esta oportunidad, pero los fiscales, a través de Mariano Esper, hemos logrado un dictamen de los fiscales federales con respecto al delinear perfectamente cuál es el tipo penal que se aplica, porque no podemos decir ligeramente que todo el que está violando el aislamiento comete un delito penal, y tampoco podemos decir aisladamente y rápidamente que como estamos frente a un delito penal, el acto notarial o la comprobación notarial que estemos celebrando va a ser inválida. Eso, discúlpenme, no quiero ser grave en la calificación, eso no es así. Una cuestión es la existencia, la validez y la eficacia del negocio jurídico que realizan las partes en frente del notario, con todas las calidades del ejercicio de la función pública notarial, con todas las operaciones de ejercicio, con la inmediación, etcétera, 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 y ese acto va a ser válido. Y la vinculación de la prohibición del aislamiento va a ser un tema absolutamente aparte. Y para que realmente ese delito se cometa, definitivamente los recaudos y el tipo penal es absolutamente estricto. Si bien es un delito de peligro y es un delito doloso, aunque hay una figura culposa, esto abre un campo enorme, enorme de actuación y de que los fiscales federales estén analizando la tipicidad de esos delitos, porque es un hecho inédito. Es un hecho inédito que gracias a nuestra existencia en la Argentina, en un país que no ha padecido nunca una experiencia de esta naturaleza, o aún en la gripe A y en algunas otras no epidemias o enfermedades diseminadas que hubo también en la Argentina, nunca se llegó a determinar esta existencia de la comisión del ilícito penal al respecto. Así que les planteo esto porque es interesante estudiarlo, como también les planteo la cuestión de los habeas corpus que se han presentado frente a la limitación de la limitación de la libertad de transitar. En este caso ya hay fallos en la demarcación capitalina y en las máximas autoridades judiciales, en la feria que están viviendo, de determinar con claridad que ponen en la jerarquía constitucional de la libertad de transitar esta otra que es la salud pública y la necesidad del aislamiento. Así que el marco normativo, el marco de discusión, el análisis de la normativa es absolutamente interesante, pero lo importante es que podamos acompañar la salida, y esta es la conclusión de esta parte, habría muchísimo más para analizar, pero será en próximas presentaciones, la salida de este aislamiento y de la posibilidad del ejercicio de la función pública notarial, si no es completa, porque así se debe enumerar a través del jefe de gabinete y decir el servicio notarial como servicio público que es, va a ser prestado dentro de todo el marco y la normativa que nos está rigiendo. Si esto no es así, por lo menos vamos a tener que seguir trabajando en la excepcionalidad. Y la excepcionalidad tiene que permitirnos claramente, dentro de este marco regulatorio, actuar. Ni hablar si los bancos, o sea, si como se dice, los bancos van a empezar su actividad a partir del 12 de abril, indudablemente en estos bancos y en la operatoria de los bancos van a aparecer los requerimientos que son requerimientos notariales bancarios. ¿Y qué vamos a decir? ¿No? Nosotros estamos con el aislamiento, no estamos vinculados porque no estamos enumerados, entonces todo esto tiene que tener una interpretación armónica. Yo hago votos para que se logre con las autoridades de nuestro país reconocer, como muchos otros países lo reconocen, el ejercicio y la jerarquía del ejercicio de la función pública notarial. En el caso que sigamos postergados como hasta ahora, creo que más que nunca tenemos que salir férreamente a sostener el concepto de excepcionalidad
pero el concepto de excepcionalidad ampliado a un concepto de urgencia, a un concepto de impostergable, a un concepto que si alguien quiere casarse bajo el régimen de separación de bienes y tiene planeado su casamiento por una fecha previa a determinado momento y de repente los casamientos se pueden celebrar, en consecuencia allí habrá que permitir hacer la convención matrimonial. Entonces, hay una enorme cantidad de supuestos. Me van a decir, bueno, postergue el casamiento. Bueno, algún día será y esto pasará. Entonces, las opciones no hay muchos. O es blanco o es negro. O estamos dentro de la norma o no estamos dentro de la norma. Pero si no estamos, seguiremos trabajando con esta excepcionalidad que hasta hoy, yo he tenido casos de consulta. Por ejemplo, se ha puesto, y tomo uno solo para avanzar en otro tema, es la comprobación en un partido de la provincia de Buenos Aires de que los recolectores de basura no quisieron salir a recolectar la basura. Entonces hubo un requerimiento del propio Estado y de la propia entidad que frente al contrato celebrado con el Estado municipal se definió la necesidad de comprobar el no cumplimiento de la recolección de la basura. Entonces, casos de estos innumerables. Y por último, para esta primera parte, para después ir cerrando, para que no me reten que estoy ocupando demasiado tiempo, la última parte. Se están levantando muchas voces con respecto a los medios tecnológicos en la actividad notarial. Ustedes saben claramente que yo soy una férrea defensora de que las nuevas tecnologías sean una herramienta en el ejercicio de la función pública notarial, porque claramente nos está proveyendo una enorme cantidad de elementos que posibilitan que nuestro ejercicio funcional sea obviamente más rápido, más fácil, etcétera. Pero también quiero remarcar algo que he sostenido siempre, sigo sosteniendo, y hoy desde lo que significa la presidencia de la Unión Internacional, que es una responsabilidad muy grande, porque en mi opinión, si bien es una opinión de una notaria que se ha formado durante toda su vida en lo que son los principios y fundamentos del notariado de tipo latino, y así lo respeto, indudablemente lo que yo sostengo es que jamás la tecnología, y esto lo dije en todos los foros que pude expresarme, jamás la tecnología va a sustituir el ejercicio de la función pública notarial en toda su entidad e importancia. Y lo que estamos viendo es que obviamente los avances de la tecnología son muy importantes con respecto a la identificación de los requirentes, con respecto, por ejemplo, al asesoramiento, que podemos brindarlo por medios tecnológicos cualquiera fuese, porque no es una actividad más que profesionalista. Tenemos la inmediación, que hoy también se evalúa mucho con respecto a situaciones que no estén los requirentes en un mismo lugar, pero que en cada punta de la celebración negocial encuentren un notario que los esté acompañando, y en consecuencia hay muchos proyectos y muchos avances en la utilización de documentos digitales o electrónicos con respecto a la actividad notarial, y que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, que tenemos que capacitarnos, y así lo hacemos, y además introducir en nuestras notarías los medios, o sea, los software, los hardware, de manera que contemos con esa posibilidad de su utilización, firmas digitales, etcétera. Pero recordemos que el ejercicio de la función pública notarial va mucho más allá. Esto que constantemente estamos repitiendo, la calificación de la capacidad, de la legitimación, de lo que es la legalidad del acto, la redacción del documento, la justicia preventiva, evitar el conflicto, la inmediación con las partes, etcétera. Hoy, con el aislamiento en muchos países, se está viendo y se está incursionando en la posibilidad de que el acto notarial sea celebrado a partir de una videoconferencia. Esta es la expresión que se marca por vía de absoluta excepción en la normativa francesa. Y también me ha llegado la normativa de Quebec, todos de esta semana pasada, de Quebec, con respecto, por supuesto que no son
aclaro, que no es que de la nada ha surgido estos proyectos, más que proyectos, textos de normativas aplicables al notariado. Esto es una larga historia de estudio de medios tecnológicos y de herramientas tecnológicas en el ejercicio de la función, y que han dado un paso más allá, porque hoy estamos con la preocupación de la inmediación. Hoy estamos en la preocupación de la inmediación, no en la inmediación que signifique tener dos requirentes en diferentes lugares, acompañados ambos de dos notarios, y así generar un documento electrónico con firmas digitales, etcétera, en un procedimiento reglado, sino que estamos hablando de una cuestión tripartita, supongamos un acto jurídico bilateral en presencia de un notario, que tengo 3 puntos diferentes, ubicados en 3 puntos diferentes. Entonces, en este caso, la normativa de Quebec está permitiéndole la celebración al notario de un acto notarial dentro de una videoconferencia, donde marca claramente cómo son los pasos en la determinación de la presencia de la persona, que el notario debe ver a los requirentes ver al notario, todos ver el documento, que el notario lea el documento, que lo envíe digitalmente o electrónicamente, que se firme, que se reciba, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detenimientos de la normativa, porque para eso lo tenemos a Walter Smith, que me ha ayudado mucho en eso con su opinión. Le he mandado la normativa, la hemos analizado conjuntamente, lo he sometido a algún interrogatorio con respecto a ver de qué manera podríamos estar validando este procedimiento de la videoconferencia, pero recordemos que todavía nosotros en la República Argentina no podemos realizar ninguna de estas actividades. Entonces no pensemos que porque tenemos que abastecer el aislamiento, que porque tengamos que abastecer la urgencia, porque tengamos alguna posibilidad o imposibilidad de transitar, tenemos que ser tan creativos que no alcancemos los límites que nuestra propia legislación nos impone para por lo menos conformar un acto jurídico, una comprobación notarial por vía del instrumento público, de la escritura pública, que para nosotros es nuestro bastión y que para nosotros es lo más importante que tenemos, pero esa escritura pública no importa por sí sola, por ser un texto escrito en un soporte documental o en un soporte que no sea documental. Lo que nosotros tenemos que tener presente y priorizar fundamentalmente es el ejercicio de la función pública notarial, con todos sus valores, con toda su necesidad de las operaciones de ejercicio, y saber claramente, por de pronto en la República Argentina, que si nosotros queremos abastecer a nuestra comunidad, y la vamos a abastecer y seguir abasteciendo como lo hacemos, con las normas de la excepcionalidad, en consecuencia de esto tenemos que respetar el ordenamiento jurídico argentino y caminar sobre seguro y emitir documentos notariales que puedan circular válidamente, que dejemos el fantasma de la invalidez del acto. Eso no tiene nada que ver, el aislamiento de las personas humanas con el acto jurídico que van a prestar en un consentimiento absolutamente válido y eficaz, porque es ausente y está ausente de todo tipo de vicios congénitos. Y en consecuencia, con el asesoramiento del notario, con el acompañamiento del notario. Entonces yo hago, para terminar, porque ya me extendí muchísimo, quiero que en este momento tan difícil para la humanidad toda, y nosotros somos parte de esta humanidad, y así nos sentimos, porque definitivamente sentimos la tristeza de los demás, y también hacemos muchos esfuerzos para que a nosotros no nos pase, pero tampoco somos invencibles, nos puede pasar, somos todas personas que estamos en riesgo con respecto a un enemigo que definitivamente no vemos, pero que está, y tenemos la más perfecta convicción de que existe. Lo único que invito es que podamos seguir ejerciendo dentro del aislamiento este ejercicio funcional, pero no por una cuestión de defensa gremial.
no por una cuestión de decir tengo mi escribanía cerrada, no por eso. Tenemos que prestar esta función porque somos un elemento fundamental en cualquier sociedad organizada, porque tenemos un ejercicio de la función pública notarial, aunque las autoridades de nuestro país a veces se olviden de nosotros, pero nos comprometemos en participar en lo que el Estado necesite, y así lo ha dicho el Consejo Federal reuniendo a 24 demarcaciones territoriales y a los 24 colegios, ofreciendo esta red notarial en todo el país para que definitivamente podamos colaborar con el Estado en tantos innumerables supuestos que podemos colaborar, pero definitivamente creo que de lo malo que implica esta situación, de lo triste que es esta situación, yo que tengo como forma de vida ver siempre el medio vaso lleno, creo que es la oportunidad que tenemos para posicionarnos dentro de la sociedad, hacerle entender el servicio que prestamos y a la vez nosotros mismos, que hoy estamos en aislamiento y que podemos contar con un poquito más de tiempo, utilizar todos estos medios para seguir capacitándonos, para ver qué nos está pasando, para sentir que somos una red como son estas redes sociales y que estamos presentes y que estamos acá. Y como planteé desde la Unión Internacional en un breve comentario que hice de pandemia, el aislamiento hoy nos tiene más unidos que nunca. Así que ahí va mi pensamiento. Si Dios quiere y han hecho alguna pregunta, que me dirán mis colaboradores al respecto, si me han hecho alguna pregunta. Yo veo que la pantalla sube y sube, así que no presté mucha atención a eso para estar concentrada en mi mensaje. Si Dios quiere, mañana estaremos respondiendo las preguntas puntuales que ustedes hayan hecho, y no se sientan solos, estamos siempre al lado de ustedes a través de la vida académica y de la vida política para definitivamente seguir bregando por un notariado cada vez más importante, más fortalecido y que realmente tenga el respeto que se merece. Así que muchísimas gracias. Ahora voy a proceder a cerrar esta comunicación, a grabar el contenido de acuerdo a como me han dicho mis colaboradores. Y si Dios quiere, nos vemos mañana y que todo esté muy bien y recemos porque esta experiencia pase prontamente. Bye, nos vemos. Gracias.